De que me dedico al documental, yo creo que como unos 15 años. Grandes rasgos en que estoy ahora. Bueno, estoy concretando el proyecto, yo creo que más importante que he hecho. ¿Qué has hecho en tu vida? Que he hecho en mi vida, yo creo que sí. Que también tiene que ver mucho con mi propio proceso de crecimiento personal, porque hay elementos en este proyecto que tienen que ver con caminos que he recorrido, ¿no? La psicoterapia, mi cercanía con los huicholes, con los grupos indígenas, el budismo, que ha sido mi camino de vida. Pues este proyecto reúne esas características, ¿no? No sé, al haber convivido con los huicholes, emborrachándome con ellos también, pues no sé, su corazón, su manera de vivir, su manera de relacionarse con la naturaleza, me abrió los ojos a ver, como a ver el mundo desde otro lugar, ¿no? Una visión más incluyente, más de un grupo, de compartir, de comunidad. Bueno, y el crecimiento personal, ¿no? El pasar por esos lugares oscuros de uno y reconocerlos, aceptarlos, llorarlos. Entonces, pues este documental tiene que ver también con lo que le pasa a México. A mí me duele lo que le pasa a México. Yo creo que en un sentido me duele porque me ha dolido mi propio camino, ¿no? Pero, pues, es como un país con la riqueza de lo que tiene, con tanta sabiduría y tanto legado indígena y también español. O sea, tenemos una riqueza los mexicanos que no en muchos lugares hay. Y pues es duro ver cómo con toda esa riqueza no hay un valor, o el mexicano de alguna manera no tenemos como ese reconocimiento del valor de lo que tenemos. Y eso me duele. Pero la manera de llegar a la luz o al otro lado es atravesando. Es mirando ese lado oscuro o ese lado doloroso, igual llorarlo. Y yo creo que, bueno, a los mexicanos nos falta, yo creo, en un sentido eso. Reconocer de dónde venimos para poder honrar. Sí, honrarse a uno mismo. Hay como una fuerza que tiene que ver con un sentido como la verdad, cómo hablar las cosas como son, cómo poner en imagen la palabra que alguien está diciendo o el sentimiento, cómo hacerlo bello, cómo construir algo
que viene de aquí, que no viene de la cabeza, viene del corazón. Eso me emociona. Es bello. Y también es como muy reconfortante, la palabra no es reconfortante, es como que estoy haciendo lo que quiero hacer, haciendo lo que me gusta hacer, sabiendo que eso puede conectar a más gente, que puede abrir los ojos, ¿no? Entregar algo bello, hacer algo también que sea profundo, significativo, que aporte algo. Pues hacer esto me da vida. La oportunidad que yo veo, y es yo creo que usado, es sanar. El mundo necesita mucha sanación. Nosotros como seres humanos necesitamos mucha sanación. Traemos un desmadre, ¿no? Con la naturaleza, con cómo tratar a los demás, una superficialidad que no tiene límites, ¿no? Todo es comprar y todo es cosas materiales, ¿no? Cuando la importancia de la vida, pues es el amor, es el ayudar a otros, el convivir con la familia, las amistades, el ver crecer a los hijos, el hacer una rica comida. Hay una cosa en la astrología que hablan sobre Plutón, que el hombre no puede dejar de tener poder. Entonces amemos poderosamente. No para ganar prestigio, sino hacer el bien. Eso, hacer el bien.